Con un saludo cordial respectivo hacia el docente, me permito dar a conocer el tema y los integrantes del cuarto grupo del paralelo A del curso de perfeccionamiento de cabo primero a sargento segundo. El tema, paro de octubre del 2019. Los integrantes, cabo primero Mijas Juan, cabo primero Kleinger Carlos, cabo primero Ríos Carlos, cabo primero Quinatua Wilmer, cabo primero Sánchez David y cabo primero Pico Darwin. Continuamos. El temario que hemos preparado para el paro de octubre del 2019 se enfoca en 3 puntos: introducción, desarrollo y conclusión. Como introducción al paro nacional de octubre del 2019, tenemos que el 1 de octubre del 2019, con el decreto presidencial 883 del 2 de octubre del 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas económicas enfocadas principalmente en la eliminación del subsidio de combustible, pues esto elevaba el precio del combustible exageradamente. Luego de ese suceso, a nivel nacional se comenzó a realizar movimientos de gentes por parte de transportistas y de grupos indígenas. En base a este movimiento, el presidente declara otro estado de excepción, el estado de excepción 884, donde le da a los militares el control absoluto para garantizar el orden público. Los manifestantes afirmaban que las medidas que había tomado el presidente no eran beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, este paro se desarrolló por 10 días consecutivos, desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre del 2019. Aquí se registraron un sinnúmero de actos violentos y de actos de conflicto que jamás se vencieron en Ecuador, ya que se cometieron actos vandálicos en varias instituciones del Estado, y no solo en Quito, sino en diferentes lugares del país, dándole esto al Ecuador unas pérdidas económicas significativas. Y la estabilidad política y social del país se vio afectada considerablemente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Vamos a hablar acerca del accionar que tuvo Fuerzas Armadas, considerando los 3 principios básicos, que son la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad. Lo vamos a ver a continuación. Las Fuerzas Armadas durante los 11 días de paro nacional fue empleada para mitigar las protestas realizadas por las organizaciones indígenas en los diferentes sectores del país, y durante estas actividades se realizaron una serie de actos delictivos que atentaron contra los funcionarios públicos y bienes del Estado. Como principio de necesidad, establece que se hará uso de la fuerza cuando se esté violentando los derechos y garantías de la vida y de la forma menos violenta, pero solo cuando no exista otro recurso o medio disponible en el sector. En tal virtud, el personal tuvo que emplearse de manera firme, evitando causar el menor daño posible al pueblo ecuatoriano. Como por ejemplo, durante las protestas se puede evidenciar personal civil que tenía armas artesanales como lanzas, lanzacohetes, cuchillos, machetes, mismas que fueron controlados por el personal militar, y así garantizaron la seguridad de otras personas en el sector. El accionar de las Fuerzas Armadas considerando el principio básico de la proporcionalidad. Fuerzas Armadas utilizó los recursos del Estado, mientras que los manifestantes utilizaban armas artesanales y otros. Las Fuerzas Armadas actuaron moderadamente ante eventos delictivos, mientras que los manifestantes actuaban con delitos contra los funcionarios. Fuerzas Armadas respetó de la integridad de los manifestantes, mientras que los manifestantes creaban una inestabilidad política del Estado. Las Fuerzas Armadas sostuvieron siempre atentas a no violentar el principio básico como es la proporcionalidad, que ejerce que todo funcionario público debe utilizar la fuerza como último recurso disponible.
y si tocara emplearse, realizando de manera igual o similar a la amenaza existente. Y en el paro del octubre del 2019 se utilizaron los recursos de dotación entregadas por el Estado, como gas lacrimógeno, coche bombas, toletes, máscara antigas, pistola lanzagranadas, escopetas con cartuchos de goma, lanza de chontas, palos de árboles, lanza cohetes artesanales, cuchillos, machetes, generando una proporcionalidad en desventaja de las fuerzas del orden público. El accionar de Fuerzas Armadas, considerando el principio básico de la legalidad. Las Fuerzas Armadas desde un inicio empezaron amparados por un marco legal, como es el estado de excepción, decretado por el presidente de la República, en ese entonces el señor licenciado Lenín Moreno Garcés, que faculta a las Fuerzas Armadas a coadyuvar, a restablecer el orden público, cumpliendo con el principio básico de legalidad, que es la utilización de la fuerza a base de la ley y reglamentos, siempre dirigido a lograr un objetivo legítimo que te define cómo y cuándo realizar las diferentes actividades para el control del orden público, como por ejemplo en el paro de octubre del 2019 se ejecutó movimientos con orden de marcha utilizando equipo antimotines y procedimientos de captura y repliegue de manifestantes, siempre enmarcados en la doctrina militar vigente. De esta manera, Fuerzas Armadas ayudando al restablecimiento y control del orden público. Niveles del uso progresivo de la fuerza. Las Fuerzas Armadas actuaban utilizando los 5 niveles del uso progresivo de la fuerza. Primero, como medio disuasivo, la presencia militar en las calles, para seguir con el diálogo si tal vez existía una muestra de cooperación. En caso de no funcionar, se activaba el control físico, como la captura de los líderes para desgastar el objetivo real de la protesta. Y por último, utilizar las armas no letales cuando se generaba la presencia de cohetes con dirección disparando granadas de lacrimógenas. Cabe recalcar que las Fuerzas Armadas nunca realizó el uso de las armas letales, como los fusiles, en vista que no estaba autorizado por las autoridades de turno, como mi general de división en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín, ex ministro de Defensa, y mi general de brigada, Luis Lara, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, como protectora de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos del Ecuador, en cumplimiento a la norma constitucional, legislación ecuatoriana y de derechos humanos internacional, en todo momento dio fiel cumplimiento a los 8 artículos del Código de Conducta, enfatizando sobre todo con el número 5, porque nunca hostigó, nunca infligió, nunca toleró. De eso trata el artículo número 5 del Código de Conducta establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, podemos ver que en un momento hubo esa instigación, es decir, incitar, invitar, hacer apología a los demás compañeros de Fuerzas Armadas, sea Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, para cometer algún tipo de acto ilícito y inmoral. Asimismo, no hubo lo que es infligir, porque respetó en todo momento la norma constitucional, los preceptos constitucionales de derechos humanos y sobre todo la legislación nacional, y no toleró, porque en ningún momento permitió, conversó con todos los subordinados, en este caso el mando, enfatizando el correcto cumplimiento de lo que esté prescrito. Asimismo, en ningún momento hubo tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, que busquen atentar contra los derechos de las personas. Es más, en Fuerzas Armadas no se pudo evidenciar esto. Cuando hubo, en este caso, lo que es el paro 2019,
la población, los manifestantes, acudieron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos ahí se refugiaron, es más, hicieron un centro de acopio en el cual solicitaban en todo momento lo que son vituallas, alimentos, para poder ellos reabastecerse por el tema de que estaban cansados y es más, estaban con criaturas, estaban con niños, personas sobre todo de la tercera edad. En este contexto, Fuerzas Armadas en ningún momento atentó contra las hostilidades de ellos. En el caso específico fue la Policía Nacional, por citarlo así, fue la Policía Nacional, quien sí hizo una repercusión fuerte, los repelió fuerte, en este caso con bombas lacrimógenas, que ellos inclusive también tuvieron centros de acopio o fueron refugiados en la Universidad Católica del Ecuador, que queda en el sector aledaño a la Casa de la Cultura, y allá nuevamente hubo la represión policial. Entonces, Fuerzas Armadas como tal no afectaron en este caso a las garantías constitucionales de derechos humanos de los ciudadanos y fue fiel cumplidora de los 8 artículos del Código de Conducta. La extralimitación en la ejecución del acto de servicio. Como dice, en caso de uso de la fuerza y que produzca lesiones o daños, se sanciona con lo estipulado en la ley. En Fuerzas Armadas no se registraron casos de extralimitación de la fuerza, pero en el caso de la Policía Nacional se pudo observar un uso progresivo de la fuerza extralimitada e irracional, y como consecuencia de ello se produjeron lesiones a muchas personas, generando que personas de la policía sean sancionados con normativas legal vigente. Según datos de una revista, Primicias, encontramos a más de 700 casos penales que se abrieron por violencia, que estas fueron registradas en octubre del 2019, y que solo 130 han avanzado el proceso judicial, y en cambio el 80% se mantiene en etapa procesal y con reserva. Los actos delictivos que se encontraron aquí fueron daño al bien ajeno, el sabotaje, secuestro, la extralimitación en la ejecución del acto de servicio, como también otros que voy a mencionar, como el robo, la instigación, incitación, violación a la propiedad privada o asesinatos, lesiones, destrucción a bienes de patrimonio cultural y también homicidios. Este paro causó significantes pérdidas para el Estado, que difícilmente sería recuperable. Y como conclusión, las Fuerzas Armadas en el paro del 2019 fue empleada como un recurso de protección para los ecuatorianos, generando un gran reto nunca antes visto en la historia ecuatoriana, debido a que se salió todo de control y que se crearon grandes pérdidas de bienes públicos y vidas humanas, por la ola de delincuencia que contrajo este evento, que el único fin era crear una inestabilidad política del Estado. Las Fuerzas Armadas sostuvieron y se marcaron siempre en los principios básicos del uso progresivo de la fuerza, como la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad, que fueron el principal responsable para la protección de los derechos humanos, seguido de los niveles del uso progresivo de la fuerza. Esto no les dejaba sobrepasarse durante el control de los protestantes, y el Código de Conducta, que garantizaba un buen procedimiento de los hechos realizados en el sector. Y por último, siempre enmarcados en no violar la extralimitación de la fuerza, porque su incumplimiento causa dolor y una pena privativa de libertad. Para finalizar, en el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a manifestar, siempre estipulando que su ejercicio debe ser pacífico y sin armas. Fuerzas Armadas todo el tiempo pretendía que los manifestantes sostuvieran una marcha pacífica y sin armas, pero el escenario de violencia y de delitos que se vivió en ese momento hicieron que los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley actuaran con más rigurosidad y fuerza, y que ahora representa pérdidas económicas considerables para el Estado. Gracias por la atención prestada. Esta ha sido la exposición del grupo número 4. Buen día.